En este episodio voy a compartir contigo un concepto al que me refiero como el diseño financiero original de Dios para sus hijos. Mucha gente siente emociones mixtas cuando hablamos del dinero. Dicen, por ejemplo, quiero hacer mucho dinero, pero no demasiado. Y entonces viene la pregunta lógica, ¿cuánto es demasiado dinero? Hello, Master Galvez te saluda. Algunos cristianos, por no decir la mayoría, piensan que la Biblia es un antónimo de riquezas, dinero, negocios y cosas relacionadas, pero la verdad es que la Biblia habla mucho acerca de estas cosas y de buena forma. Ya que hablaremos del diseño financiero original de Dios para sus hijos, primero quiero que entendamos que Dios es un diseñador. Él creó todo lo que existe y eso incluye a los humanos y puso un orden específico a todo, a la naturaleza, a la física e incluso a nuestras acciones, poniendo condiciones de tipo sí. Por ejemplo, si haces X cosa, entonces va a pasar esto. Si crees que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, entonces vas a ser salvo. Otra cosa que debemos entender, aunque sea de forma básica, es la correcta interpretación de la Biblia. Hay tres reglas principales de interpretación bíblica que debemos aplicar si queremos interpretar correctamente lo que dice un pasaje de la Biblia. Podemos aplicar más de tres reglas, pero por lo menos con estas tres nos aseguramos de no malinterpretar las palabras y concluir algo que no es correcto. La regla número 1 es la regla del contexto y te la explico a través de un ejemplo. Si hay tres pasajes de la Biblia que hablan sobre el mismo tema o que aparentemente hablan sobre el mismo tema, entonces no puede haber contradicción entre ellos. Si yo pienso que hay una contradicción, entonces eso significa que yo estoy malinterpretando al menos uno de esos pasajes. La regla número 2 es la regla de las definiciones. Esto es simplemente ver el significado de cada palabra en su idioma original, que puede ser, dependiendo de cuál es el pasaje, hebreo, arameo o griego. Si no sabemos cuál es el significado real de cada palabra, entonces no hay forma de saber lo que dice el pasaje que estamos leyendo o estudiando. Te doy un ejemplo. Efesios 5:16 dice, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Aquí la palabra en hebreo que se traduce como redimiendo tiene tres significados principales: rescatar de la pérdida, mejorar la oportunidad y comprar. Y la palabra malos, cuando dice los días son malos, no significa lo que fácilmente podríamos pensar que significa. En este versículo, esta palabra significa fatigoso, es decir, trabajoso o difícil. Entonces, lo que realmente dice este pasaje es rescatando de las pérdidas, mejorando las oportunidades y comprando tiempo porque la vida es trabajosa, es difícil. Queda mucho más claro ahora, ¿no? Por cierto, en otro video hablaré sobre este versículo porque realmente es un pasaje fascinante. La tercera regla para la correcta interpretación bíblica es la regla de la primera mención. Esta regla dice que para entender algo en particular debemos irnos al texto en donde se menciona ese algo por primera vez. ¿Por qué esta regla? Porque yo, Jehová, no cambio. Eso dice Dios en Malaquías 3:6. Él es el mismo de hoy, de ayer, de mañana y por siempre. Entonces, si Dios diseñó algo desde el principio, ese sigue siendo el diseño, el propósito de Dios para ese algo. Para comprender mejor esta regla te doy un ejemplo. La primera vez que se menciona la palabra sangre en la Biblia es en Génesis 4:10, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Basándonos en esta regla, entonces podemos concluir que la palabra sangre está íntimamente relacionada con la vida, ya que Caín mató a su hermano. Entonces, basándonos en estas tres reglas, te voy a mostrar cuál es el diseño financiero original de Dios para sus hijos. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el elemento o sustancia que desde hace muchos miles de años atrás es representativo de riquezas? ¿Dinero? Buen intento, pero el dinero es algo relativamente moderno. ¿Oro? Sí, correcto, oro. ¿Y qué dice Dios, el Dios que no cambia, sobre el oro? Vámonos a Génesis, en donde la palabra oro se menciona 8 veces. Lo cual para mí es súper interesante porque, como me imagino que ya sabes, el número 8 se asocia con infinidad, con eternidad.
Y el oro también tiene ese rasgo de eternidad en el sentido que el oro es un elemento que no se corroe. Entonces hagamos la conexión entre el oro y el diseño financiero original de Dios para sus hijos. En cada una de las 8 veces que se menciona la palabra oro en el libro de Génesis, en cada una de ellas sus hijos tenemos algo que ver. La primera y segunda vez que se menciona oro en la Biblia es en Génesis 2, 11 y 12, donde dice que hay oro en el jardín del Edén y que el oro de esa tierra es bueno. Aquí, básicamente, el oro se menciona como una providencia para los hijos de Dios. Una providencia es una disposición anticipada. Recordemos que en el jardín del Edén no había tiendas, la comida era gratis y en abundancia, no había comercio, pero Dios se aseguró de hacernos saber que ahí había oro y que era bueno. La tercera vez que se menciona oro en la Biblia es en Génesis 13:2, en donde se menciona como una posesión de sus hijos. Ese versículo dice, Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro. Pregunta para ver si estás poniendo atención. ¿Era Abraham rico? Si tu respuesta es sí, estás aplazado, porque Abraham no era rico, era riquísimo, muy rico. Es interesante que la primera vez que se relaciona el oro con una persona es con Abraham, a quien luego Dios le cambiaría el nombre a Abraham, a quien nosotros conocemos como el padre de la fe. Así que, literalmente, nuestro padre de la fe era muy rico en posesiones materiales. Y de aquí podemos concluir que las riquezas fueron originalmente diseñadas por Dios para sus hijos. La cuarta, quinta y sexta vez que se menciona oro en Génesis se hace como una forma de comprobación o verificación de las bendiciones de Dios para sus hijos. Esto es dentro de la historia cuando Abraham envía a Eliezer a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y según vemos en la Biblia, Eliezer dio en 2 ocasiones artículos de oro a Rebeca y dio también otros elementos de valor a su familia, como una forma de comprobación de las bendiciones de Abraham. Esta historia está en Génesis capítulo 24 por si la quieres leer. La séptima vez que se menciona oro en la Biblia se hace como una provisión material y de autoridad para los hijos de Dios. Y esta es la primera vez que el oro también se relaciona con una persona no creyente, cuando el faraón puso su anillo y su cadena de oro a José. Génesis 41:42 dice, y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo interesante de esta provisión de oro a José no es solo que la recibió después de haber pasado por muchas pruebas, sino que provenía de uno de los seres humanos más poderosos de esos tiempos, si no es que el más poderoso. Y la última vez que se menciona oro en la Biblia es en Génesis 44:8, siendo utilizado como una herramienta de unión y bendición familiar. Cuando José utilizó oro para crear una situación que obligó a sus hermanos para traer a su padre y a Benjamín a Egipto, para hacerles saber que él era el hijo que su padre daba por muerto, para decirle a sus hermanos que los perdonaba y que nadie de la familia debía preocuparse por el futuro económico. En resumen, la palabra oro se menciona 8 veces en el libro de Génesis, y estas son algunas de las consideraciones especiales que debemos tener para comprender que el diseño financiero original de Dios para sus hijos es uno de abundantes riquezas materiales. La primera es que todas las veces que se menciona oro en el libro de Génesis se relacionan con hijos de Dios. Y dentro de esas 8 menciones hay 5 formas en que se relaciona el oro con los hijos de Dios. Como providencia, como posesión, como herramienta de comprobación de bendición económica para obtener otras bendiciones no económicas, como provisión material y de autoridad terrenal y como herramienta de unión familiar y prosperidad. Quiero dejar claro que no estoy diciendo que absolutamente cada uno de los cristianos debe ser rico, porque comprendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo que sí estoy diciendo es que como generalidad, Dios diseñó las riquezas materiales para bendición de sus hijos. Ahora quiero que veamos un versículo de la Biblia que nos va a ayudar a envolver este mensaje para comprenderlo mejor. Eclesiastés 2:26 dice lo siguiente: porque la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo.
pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Es decir, el pecador es castigado con trabajo duro para luego dar los resultados de ese buen trabajo a los que sí agradan a Dios. Aquí nuevamente vemos cómo las riquezas materiales son traspasadas a los hijos de Dios. Pero en este caso está más claro algo que también está implícito en la historia de José. Y eso es que tenemos que agradar a Dios si queremos recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. Como ya vimos, la vida es difícil y parte de eso pienso yo que es parte de las oportunidades que nos da Dios para agradarlo. Así que te animo a que te tomes un tiempo para pensar sobre esas oportunidades que Dios te está dando y que pienses y que ores para ver cómo tú puedes agradar a Dios. Porque lo que estoy seguro que no quieres es dejarte guiar por tus impulsos completamente humanos. Espero que este video te haya bendecido y si te gustó, compártelo, suscríbete a este canal y dale a la campanita para que no te pierdas el próximo episodio.